Bienvenidos al segundo episodio de Futex 360 Detrás del Balón. Ahora vamos a tocar un tema que, de acuerdo a la encuesta que hemos aplicado a cientos de papás en toda América Latina, es algo que realmente añoran, y es cómo mi hijo puede ser un jugador profesional en el fútbol. José Luis, ¿cómo estás? Bien, Pedro, encantado de poder participar en esta nueva edición de podcast, y esperemos pues podamos aclarar muchas dudas o orientar, ¿verdad?, a todos los papás, mamás que, como bien mencionas, pues nos hicieron favor de contestar las encuestas y tienen muchas inquietudes al respecto. Correcto. Bueno, pues nosotros, con la experiencia que tenemos, que ya son más de 20 años teniendo dos complejos deportivos en México y en Estados Unidos, pues conocemos muy bien los sueños, las aspiraciones de las familias, de los papás, de las mamás, de los chavos. Desde muy tempranas edades, pues traen este sueño, José Luis, de poder ser jugadores profesionales. Y bueno, pues hay 1000 maneras que la gente busca para poder llegar, y la realidad es que nosotros tenemos lo que les podemos compartir en estos 20 años, es que todo este cúmulo de experiencia está relacionado a 5 ejes. Son 5 ejes de los cuales nosotros vemos y lo hemos vivido en carne propia con nuestros hijos, con nuestras familias. José Luis, en mi caso también, que pues los hijos han llegado y están trascendiendo, porque pues, están en un proceso, son procesos muy largos. Y estos 5 ejes, hablamos básicamente del primer eje, es el tema del dominio de la técnica a tempranas edades. Ese es un tema muy importante, el dominio de la técnica completa. Vamos a ir hablando uno por uno. El dominio y el trabajo físico es un eje muy importante, hablando de las 4 capacidades condicionales que se deben trabajar en diferentes etapas y en diferentes edades. Hablamos del tema de nutrición. El tema de nutrición, el poder saber muy bien cuáles son los 4 grupos de alimentos, cómo combinarlos, qué comer antes de un partido, qué comer en el descanso de un partido, de un entrenamiento, qué comer después de un entrenamiento, qué comer cuando tienes tus días de descanso. Toda esta parte es el tema de nutrición. El eje 4 viene siendo la inteligencia emocional. Es cómo me enfrento todos los días en el día a día a cómo manejar las emociones de tus hijos desde tempranas edades, cómo gestionarlas. Y este eje es sumamente importante porque el padre de familia entra como un guía para el hijo y que va coachando paso a paso las emociones que el niño va sintiendo y que el padre, la madre, la familia está detectando. Y el último, que para nosotros es vital y en el cual nosotros vemos que hay que ser ejemplo, es el tema del eje de los valores. No puedes pretender que tu hijo sea un niño o una niña disciplinado cuando en casa estás viendo todo lo contrario. Entonces tenemos 11 diferentes valores que nosotros manejamos, como el tema del fútbol, 11 jugadores, son 11 valores trascendentales que te da esa gran oportunidad de que tu hijo pueda llegar a ser un jugador profesional, o mínimo, José Luis, llegar a tener oportunidades de estudio, de viajar, de conocer, de vivir del fútbol, no solamente en el tema del fútbol. Totalmente de acuerdo, Pedro. Hay que pues entender perfectamente que el fútbol es un deporte que lo practican millones y millones de personas, ¿no? Y que los que llegan a esta parte que tú mencionas, o sea, es la parte alta de la pirámide, y bueno, pues no obstante, para llegar ahí, obviamente, como dices tú, hay que pues trabajar, hay que madurar en muchos aspectos. No nada más es la parte de, mi hijo juega muy bien fútbol y ya, eso ya no alcanza, como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, ¿no? El chico que nace con talento para la práctica de, en este caso, el fútbol, si no fortalece y si no trabaja otros aspectos, como bien los mencionas, la realidad es que se va a quedar corto. O sea, ya esa es también la experiencia, ¿no? Que nosotros vemos lo que pasa a nivel mundial, y en cambio, pues el jugador que trabaja, que fortalece, que se cuida en casa, que guarda un reposo, que se alimenta bien, que trabaja las emociones, que sabe cómo atender ese tipo de aspectos, es el que sobresale, y no solo sobresale, sino permanece, ¿verdad? Porque puede sobresalir una temporada,
pero si luego se te acaba, pues la verdad es que sería muy banal o muy absurdo pensar que nada más porque llegaste una temporada, pues ya cumpliste un sueño. Lo que uno piensa es también en permanecer y vivir de eso durante muchos años, ¿no? Entonces, como excelentemente comentas, compadre, la realidad de las cosas es que hay que estar atento a muchos factores. Cada ser humano lo componen diferentes estructuras, como bien mencionas, estructuras socioafectivas, estructuras emotivo-evolutivas, estructuras energéticas, estructuras físicas, y si no las trabajas de forma puntual cada una de ellas, la verdad es que difícilmente vas a poder llegar y luego permanecer en esa parte alta de la pirámide, ¿no? Partamos de un mito, el mito que la mayoría de la gente dice que que los futbolistas salen del barrio, que los futbolistas nacen y se hacen en el barrio. Eso en México, en América Latina, antes era real. ¿Por qué? Porque la demanda del fútbol competitivo antes no era tan exigente. Antes no tenías que estar tan fuerte. Sí agarrabas la técnica desde muy niño, desde muy chico, mas no la perfeccionabas. Y ese es un tema, ese mito de que el niño de barrio es muy bueno y es muy habilidoso con una sola pierna. Ahorita en la actualidad, para llegar a ser un jugador profesional, un futbolista profesional, si no manejas ambos perfiles de manera fluida, si no sabes pegarle muy bien a la pelota, si no sabes recibir un balón, si no sabes dar un pase, si no sabes pegar bien, si no sabes perfilar, es muy difícil que tu hijo pueda llegar a ser un jugador profesional, porque los visores, lo primero que están viendo es el aspecto técnico, si tiene o no tiene pulida la técnica, ¿sí? Y vamos a entrar a este primer eje. ¿Desde cuándo, José Luis, es tan importante trabajar el tema técnico? ¿Cuándo son las edades idóneas para trabajar el tema técnico, el desarrollo técnico individualizado en cada uno de los niños, niñas? Sí, hay que entender que obviamente para desarrollar esta parte técnica, entendamos por parte técnica, por ejemplo, un golpeo, una recepción, una conducción, o sea, los elementos básicos del juego. Hay que entender que para poder llevar a cabo eso de una manera fluida, como mencionas, pues primero el chico debe de ser coordinado. Si al chico no le ayudamos dándole argumentos o dando bases coordinativas para poder desempeñarse de mejor forma, pues le va a costar más trabajo. Como dices tú, hay chicos que ya nacen con ese talento, sí, pero la realidad de las cosas es que hay que pulirlo y hay que trabajarlo. Desde tempranas edades, desde los 4 años, 5 años, ya podemos trabajar con los niños, con las niñas, puliendo esa parte coordinativa que a futuro le va a permitir poder desarrollar mejor estos gestos técnicos. Es decir, si el niño corre de una manera más fluida, si el niño salta, si el niño cambia de dirección, si el niño se puede desplazar en movimientos laterales, hacia adelante, hacia atrás, o sea, es decir, en los dos planos, ¿no? Verticales, horizontales y en diferentes sentidos, si él lo puede desarrollar, seguramente se le va a facilitar cuando le demos el implemento del balón, o sea, lo va a hacer de forma más natural. Entonces, si trabajamos con ellos desde tempranas edades, esta parte, como bien mencionas, que además se puede trabajar perfectamente en casa, ¿no? La coordinación, les vamos a ayudar muchísimo, ¿no? Posterior a eso, digamos ya a los 6, 7, 8 años, es cuando ya empezamos a enfatizar más en que vayan puliendo y perfeccionando esta parte del gesto técnico, como bien mencionamos, el poder conducir, primero de forma recta, después obviamente entre obstáculos, pero siempre utilizando perfil derecho y perfil izquierdo y perfil derecho. Si él es capaz de manejar bien sus dos perfiles, su conducción, su recepción, sus golpeos, seguramente se le va a poder facilitar la práctica del deporte y, como dices tú, además va a poder desarrollar diferentes posiciones, va a poder jugar por izquierda, por derecha, etcétera, ¿no? Entonces eso siempre llamará más la atención. Por supuesto. Entonces, algo también que es fundamental es que hay que cuidar las edades, el tratar de no brincar estos procesos. Cuando mi hijo empieza a destacar en una cierta edad, si mi hijo es muy bueno con la derecha y tiene 4 años y lo quiero llevar a un grupo de niños de 5 o 6 años, lo único que estoy haciendo es meterle y ejercerle una presión innecesaria, del cual el niño, en lugar de verlo como un juego, empieza a ser un tema de presión y empieza a fallar.
y empieza a frustrarse porque ya las cosas ya no le empiezan a salir de manera natural y deja de ser divertido y deja de ser un juego. ¿Qué opinas, José Luis, en el tema de no brincar estos procesos para aprender el tema? Hablabas de la coordinación, que la coordinación es parte del eje físico, Correcto. ¿sí?, del que hablábamos al principio, para poder complementarlo en este pulimiento individual en el eje técnico. ¿Cuál es la importancia de no brincarte estos procesos? Híjole, tocas un punto bien importante, porque habrá gente que diga que sí es necesario, que obviamente le va a hacer un bien porque está compitiendo contra gente mejor y que eso lo va a llevar a mejorar, pero yo creo que no solamente hay que tomar la parte de cómo se desarrolla o qué tan bueno es para la práctica del fútbol, sino también, como bien menciona, su parte de madurez y emocional, ¿no? Si está realmente también preparado, porque pues lejos de poderlo ayudar, como bien mencionas, seguramente lo podremos afectar si lo ponemos en un escenario donde el chico todavía no se sienta cómodo. Y tocaste puntos bien importantes, decías que el chico se divierta, que el chico juegue, que el chico aprenda. Muchas veces cuando invitan a uno de nuestros hijos, a un compañero, a jugar en categorías más grandes, es porque seguramente lo que están buscando es que el equipo se fortalezca y que el equipo compita y gane. O sea, al final no les importa, con toda honestidad, si el chico la va a pasar bien, la va a pasar mal. Simplemente ven que es bueno, que tiene un buen manejo del balón, que tiene gol, etcétera. Y exacto, priorizan un resultado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como papás, como mamás, de saber, primero que nada, si realmente nuestro hijo está preparado, si no vamos a ejercer una carga de una sobrecarga de trabajo de partidos donde el chico después, al cabo de unos años, termine ya totalmente deteriorado y totalmente agobiado de tantos partidos que ha jugado, asqueado, ¿no? del fútbol. Exactamente, asqueado, porque al final pues es un chico, no es un niño y también tendrá que tener espacios para otra práctica de diversión natural. Entonces, tenemos que tener muy en claro todos esos puntos. No podemos hablar simplemente de si es bueno o malo, sí decir que obviamente, creo yo, bajo nuestra perspectiva, es mejor que el chico vaya viviendo sus procesos de una forma natural y cuando esté en la edad y madurez necesaria y competitiva, bueno, ahí sí ya lo podemos obviamente involucrar en un área o en una edad o en una fase competitiva donde pueda buscar entonces sí dar el siguiente paso, ¿no? Pero sí, a mí me asombra mucho que de repente chicos de 5 años, como bien mencionas, los ponen a jugar contra 7, 8 años. El niño a lo mejor físicamente tiene la estatura, tiene la fuerza, tal, pero su madurez mental no está aún preparada, sobre todo en esas edades tan tempranas, como para ponerlo en un escenario donde compita contra rivales que no conoce, en canchas que no conoce, donde obviamente en espacios más grandes, cambia el formato de los juego. Tiempos, exactamente, los tiempos de juego ya son mayores, o sea, no es tan fácil decir sí que juegue ya, ¿no? Creo yo que hay que respetar esas fases, llevar bien a nuestros niños. Si queremos que mejore, pues volvemos al punto, que mejore de forma individual, que siga creciendo, que siga de alguna manera madurando, y eso seguramente lo va a ayudar. Hay una película, compadre, aquí se me viene a la mente de pues el papá de las dos tenistas famosísimas, Venus y Serena, que él siempre dijo, hasta que mi hija no esté preparada, no la voy a poner a competir. Correcto. Mucha gente obviamente lo veía como un loco y decía que le estaba privando la oportunidad de tener una carrera competitiva, pero él mejor que nadie conocía a sus hijas y mejor que nadie sabía en qué momento las iba a poner a competir. Y más allá, él dijo, la más grande va a ser la número 1, la número 2 va a ser la mejor de la historia, o sea, la más chiquita, porque él sabía el potencial que tenía, pero supo cómo llevarlas. Supo, porque repito, en casa sabemos, ¿no?, lo que tenemos con nuestros hijos. Entonces no nos dejemos influenciar de repente en comentarios o simplemente porque el chico lo están invitando y nuestro ego, ¿no?, aumente, decir, ay, invitaron a mi hijo con este equipo y que es muy bueno. Bueno, sí, pero realmente lo va a disfrutar, realmente le va a favorecer, realmente va a haber un crecimiento. O sea, no hay prisa, no hay por qué llegar antes a ese momento, ¿no? Ya sé, existen situaciones, situaciones de vida, jugadores, por ejemplo, Lamine Yamal. Habrá quien me diga, oye, Lamine Yamal tiene 17 años. Bueno, pero es el 1.0001% de la población mundial que tiene ese don especial. Es correcto. Sí existen, no estamos cegados. Son unos fenómenos. Exactamente. Y fueron trabajados, o sea, traen ciertos talentos diferentes. Correcto. Ahora, si hablamos, ¿cuál ha sido la base de un Messi, de un Cristiano Ronaldo? ¿Cuáles han sido sus bases? Sus bases empezó con un tema repetitivo, con un tema técnico desde muy tempranas edades. Y después de que dominaron el tema técnico y tenían esta coordinación desarrollada,
fueron siendo fenómenos. ¿Por qué? Porque tenían una base en que apoyarse. Un niño que no tiene la base, que no domina las dos piernas, y lo quieres poner a hacer un ejercicio de coordinación con balón a mayor velocidad, el niño va a batallar si no maneja los dos perfiles, va a batallar, le va a salir bien con uno, pero con el otro no le va a salir. ¿Y saben cuál es el problema? El problema no es que no le vaya a salir en el momento, es que él se empieza a frustrar, y si no tiene un manejo emocional, y si no está bien apoyado, y si no está el padre para apoyarlo de manera como guía, empieza a surtir malos efectos con los niños y empieza a haber una deserción temprana a tempranas edades. ¿Por qué? Porque el niño se empieza a frustrar. Y muchas veces, hablando del eje emocional, muchas veces los papás no sabemos gestionar esa frustración, esa tristeza que trae el niño, ese miedo que trae el niño, ese bullying que le están haciendo a un niño. Si lo cambié y lo subí de categoría, ¿por qué? Porque el niño de 5, 6, 7 años lo suben a 8, 9, pues no está acostumbrado a oír esas palabras o esas malas palabras o esas bromas que están haciendo los chavos, y él, en lugar de estar en un ambiente de su edad, está viviendo un ambiente diferente y ahí está siendo expuesto. Entonces todo eso va sumando a cargarle a esa mochila que ese niño está cargando desde muy temprana edad, para empezar a alejarlo del proceso no formativo que tiene que tener un niño. Ahora, si nos preguntan ¿cuáles son las edades competitivas? Las edades competitivas empiezan de los 13 años en adelante. No quiere decir que no voy a competir desde antes. Sí puedes competir desde antes. Puedes competir desde los 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puedes competir de acuerdo al nivel en el que tú estés. Recuerden que cada niño tiene una fase de despertar, ¿sí? No todo el mundo es igual. Todos son diferentes. Hay niños precoces, hay niños que tardan más, hay niños un poquito más lentos, hay niños que despiertan hasta los 18, 20, 25 años, despiertan y le entienden, viene una claridad mental de lo que significa el fútbol, pero hay que entender esos tiempos y no brincárnoslos. Si un niño está evolucionando, ponlo en un equipo competitivo de su edad. Busca dentro de tu ciudad o busca opciones para que sea un desafío para tu hijo continuamente. O mételo a otras disciplinas deportivas para que el niño saque ese vigor que trae, toda esa competencia que quiere sacar. Hazlo un atleta si tiene esas características diferenciales contra el resto de sus amigos, de su equipo. Si entrenan 2 veces por semana fútbol, pues llévalo que se ponga a lo mejor en natación otros 2 días. ¿Para qué? Para que libere toda esa presión, y lo estás haciendo atleta, y al final estás trabajando a que tu hijo vaya evolucionando y se vaya preparando cada vez más, y no te brinques esos procesos. Eso es sumamente importante. Totalmente. Además, ha habido, pues digamos, un desarrollo en nuestro mundo donde anteriormente nosotros jugábamos en la calle, y es que sí es una realidad que ahí aprendíamos muchas cosas, pero era jugando. O sea, era divirtiéndote. Al final todos salíamos y éramos felices, no importaba quién había ganado, quién había perdido, simplemente íbamos a jugar con los amigos, literal, ahí en la calle, ¿no? Hoy en día eso se ha perdido. Los chicos van a la escuela, en la escuela entrenan con su equipo, luego salen, van a la academia y luego tal, y no hay un espacio donde ellos de forma natural puedan jugar, se puedan divertir y puedan aprender. Esa es la parte, digamos, compleja también. Nosotros los ponemos a competir. O sea, y el resultado, insisto, es el que prioriza la importancia, cuando están en una edad que tendría que ser todo lo contrario. Lo que tendríamos que preguntarle a nuestro niño es: ¿te divertiste? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué cosas te hubiesen gustado hacer? Tal. Pero resulta que vemos que de repente un niño intenta algo diferente en el campo, donde puede ser muy bueno porque él está explorando, y viene el grito de afuera del entrenador, ¿no? ¡Ey, no, pásala! ¡Ey, no le pegues con la izquierda! ¡Pégale con la derecha! Si la derecha es tu buena, ¿por qué la izquierda? Porque obviamente el entrenador de afuera lo que está buscando, insisto, es pues conseguir un resultado. Él al final va a dar cuentas en base a los resultados, lo cual de alguna manera se justifica, ¿no? Pero
le estamos pegando al desarrollo del chavo. Y repito, esos chavos ya no tienen estos espacios donde salíamos, le hablabas a los vecinos, juntabas a tus amiguitos, salías y jugabas 2, 3 horas, eras feliz y habías aprendido un montón, porque pues de alguna manera habías intentado tirar un túnel, habías intentado burlar y nadie te cuestionaba, todo el mundo se moría de risa y terminabas y al día siguiente lo mismo. Entonces, por eso es que es tan complejo, porque repito, compiten en una edad, priorizan el resultado, luego los ponen en otra edad, compiten en esa edad, priorizan el resultado y no hay realmente una diversión y no hay realmente esta parte de preguntarle a nuestros chicos si lo está disfrutando, si está aprendiendo, qué cosas no aprendió, qué escenarios vivió, no nada más en la parte del juego, sino en emocionales. No la hay. O sea, simplemente es todo tan, ¿cómo te fue? ¿Ganaste? Ah, qué bueno. ¿Perdiste? No, hombre, pues le vas a tener que echar más ganas. Híjole, se me hace un análisis muy simplista, ¿no? Hay que hacer un análisis más profundo y como bien dices tú, para ese caso, pues es mejor que el chico trabaje, priorice su desarrollo técnico, que como mencionábamos, desde tempranas edades lo puede hacer, viene una tecnificación a los 7, 8, 9, 10, 12 años, y ya en la parte de los 13 años es cuando viene una especialización, ya digamos en un puesto específico, porque ya su estado físico así lo puede empezar a demandar, porque hay se presenta ya seguramente el desarrollo de testosterona en los jóvenes, tal. Entonces ya en esa parte es donde, como bien mencionaste, pero ya los podemos empezar a poner a competir. Y ya sí, obviamente con una obligación, pero ya vivieron un proceso previo, ya traen una estructura, ya traen un trabajo, ya traen una serie de cosas que entonces sí. Y ya decidieron ser jugadores. Correcto. ¿Sí? Correcto. O sea, ya demostraron que hay un compromiso, que hay una disciplina, que hay un gusto por hacer este deporte, porque es parte de su vida, porque traen un plan, porque quieren una beca de estudios, porque quieren viajar, porque quieren ir a jugar de manera internacional, torneos internacionales, quieren ir a una clínica a diferentes países y te empieza a abrir el mundo. El mundo del jugador profesional es el que vivir experiencias en diferentes partes del mundo. Ese es el objetivo. Al final, el fútbol, el deporte en general, es nosotros, desde nuestro punto de vista, estos 5 ejes es para generar una persona completa, para ser una persona íntegra, para ser una persona con valores, para ser una persona disciplinada, ¿sí? Que cualquier reto que tenga en su vida lo pueda lograr, lo pueda superar, que no se quede pasmado en decir, hijo, le pasó esto, pues no sé cómo salir de esto. El deporte te da esto, te da esta competencia de decir, a ver, yo puedo salir adelante, yo tengo metas, soy disciplinado, estoy acostumbrado a pelear por lo que yo quiero, por cumplir mis sueños, y es parte de una filosofía de vida. Entonces, hemos tocado al momento, José Luis, el tema técnico, que es muy importante el tema técnico desde muy tempranas edades, pulirlo desde muy tempranas edades. Esto se trabaja de manera individual. No se compra en el supermercado, papás, mamás. Eso se trabaja desde muy chiquitos y mientras más chiquitos empiezan a pulir la técnica, van a ser más habilidosos con la técnica, con ambos perfiles. Después de ahí viene el tema de las capacidades condicionales. A ciertas edades se empiezan a meter implementos de fuerza, de velocidad, de resistencia, de coordinación. ¿Para qué? Para que esto, sumado con la técnica, puedan evolucionar a una rapidez, agilidad rápida en el fútbol, entendimiento dentro del fútbol. Si no combinamos el tema técnico con las capacidades condicionales, el niño no va a poder entender y no se va a poder adaptar a una táctica de juego, ¿sí? No va a poder decirle al entrenador, vas por derecha, subes, bajas, haces los perfiles, tienes una salida por derecha, cambias de juego. O sea, no se va a poder adaptar. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza física para hacerlo, porque no tiene la resistencia para ir y venir, ¿sí? Porque no tiene la coordinación de poderlo recibir con ambas piernas, ¿sí? Y no tiene la potencia o la velocidad para enfrentar a un jugador, a su contrincante. Entonces, todo tiene una evolución. Entonces, esta parte física técnica te da en conjunto para que llegues a una parte táctica. Si
si no traes esto, no puedes evolucionar y pasar a una parte táctica, porque vas a estar más preocupado el niño, o el chavo, ya va a estar más preocupado por recibir un balón con su pierna que no está trabajada, que estar pensando tácticamente qué es lo que tiene que hacer en el campo de juego. Y esos microsegundos hacen la diferencia para llegar a ser un jugador profesional, a no ser un jugador profesional. Todos esos pulimientos, pequeños pulimientos, este diamante en bruto que vas trabajando desde muy chico, se nota cuando van evolucionando en las edades. Se nota mucho. ¿Sí? Entonces, esta es la parte técnica, física, para llegar a una parte táctica. Y después, todos los complementos que vienen, los demás ejes, que ahorita los vamos a platicar. Pero José Luis, tú como entrenador, ¿qué ves en un chavo? ¿Qué es lo que tú ves dentro del perfil de un chavo, independientemente de la posición que sea? ¿Qué es lo primero que tú estás viendo, tú como entrenador, que también ven los visores, para poder detectar un talento y decir, este chavo trae y tiene potencial, si trabaja esto, para ser profesional? Bueno, obviamente cuando ya estamos hablando así de toma de visores, seguramente ya estamos hablando, como bien mencionas, en una edad donde ya son prácticamente infantil, juvenil, ¿no? Ya están entrando a la faceta juvenil, y en esas áreas es muy importante todo lo que mencionas, ¿no? Que el chico sepa manejar sus perfiles, que el chico sepa manejar la orientación, que el chico tenga un buen manejo en ambas piernas, un buen manejo técnico, un buen golpeo, una buena recepción, o sea, que lo haga de forma natural. Y por supuesto, obviamente, el saber y conocer cuáles son las zonas del campo que está jugando, y el manejo de tiempos y espacios, que ahí es donde entra mucho la parte de pensar, la parte de la estructura mental, acompañada, por supuesto, como bien mencionamos desde hace rato, del tema de manejo de emociones, porque obviamente a mayor nivel de juego, mayor competencia, mayor intensidad, mayor velocidad, y ahí es donde de pronto empieza a entrar el nerviosismo, empieza a entrar la ansiedad, empieza a entrar pues la incertidumbre de qué hacer. Y cuando un chico está obviamente bien trabajado, ha vivido esas experiencias y obviamente tiene un buen manejo de estabilidad emocional, donde entienda que se puede equivocar y se va a equivocar, porque el fútbol al final es acierto y error, nos vamos a equivocar continuamente, vamos a acertar continuamente, pero ¿cómo maneja todos esos momentos del juego, todos, que son muchísimos y hay un mundo durante un partido? Ese chico que sabe manejar esas situaciones, que cómo reacciona ante un error, ¿no? Dio un mal pase, pum, pero luego alerta, intentar ayudar al compañero a quitar la pelota, o si se equivoca el compañero, el pum, ayudarle, a darle un buen grito, vamos, vete. Eso es lo que una persona, ¿no? Un scouter, un reclutador, pues valora mucho, ¿no? Cómo está reaccionando el chico, cuál es su toma de decisiones, cómo manejó sus orientaciones, cómo hace sus recorridos, cómo maneja sus perfiles, cómo hace escaneos, si va a recibir antes de recibir la pelota, si está viendo en qué zona está parado el campo, quién tiene cerca, quién no, y luego, obviamente, ya cuando tiene la pelota, pues esa toma de decisión, ¿no? Si acertó, si tenía que conducir y condujo, si tenía que pasar y pasó, si tenía que ir a encarar y buscar un duelo, si tenía que asociarse, si tenía que aparecer en un espacio, o sea, lectura, exactamente, lectura, toma de decisiones, que es tan importante y que obviamente va muy ligado, sabemos obviamente al trabajo que estamos diciendo de la técnica táctica, pero sobre todo la parte, repito, emocional. Pues les voy a platicar un caso de cómo un mal manejo emocional. Por acá tuvimos unas visorías acá en Monterrey, y llegó un visor español, y platicamos con un grupo de chavos que los estábamos preparando. Los preparamos 5 meses para ir a una gira a Valencia, España, y uno de los visores vino de manera anticipada, como en el mes 3. Resulta que pues tuvimos un partido de preparación, y uno de los chavos más talentosos que teníamos en ese momento, empieza el partido, y de repente pues lo empezamos a ver muy ansioso, y de repente empieza a cometer faltas muy tontas, específicamente contra otro jugador. Total, no duró ni 15 minutos, ya estaba expulsado, lo habían expulsado. Y el visor pues llega y me pregunta y me dice, oye, me dijiste que era uno de tus mejores jugadores,
Le dije sí, pero veo que trae un manejo de inteligencia emocional muy mal. No tiene equilibrio en sus emociones. Pues total, se acaba el partido. Él se acerca llorando conmigo, tal, es que perdí la cabeza, no sé qué rollo, no sé qué tanto. Dije, a ver, ¿qué pasó? Al final no tuvo la confianza él para decírmelo, pero se acerca a su papá y dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el jugador contra el que se estaba enfrentando le bajó a la novia. ¿Sí? Y pues le ganó el coraje, le ganó la frustración, fue, lo patea y se hace expulsar tontamente. Imagínense, ya es un chavo de 15 años, 16 años, que pues obviamente este manejo emocional no lo tiene, y un jugador profesional no puede cometer este tipo de errores y no puedes poner a un equipo, no puedes poner a una institución por ese tipo de errores, porque no está concentrado en lo que es importante en ese momento, independientemente de lo que esté pasando. Entonces un jugador profesional tiene que tener un temple prácticamente de acero, y eso se forma desde muy chico. También la frustración como papá, como hay tips de qué le debes decir a tu hijo cuando está frustrado, cuando está triste, cuando tiene miedo, cuando está presionado. Hay veces que no tienes que decir nada, simplemente apoyarlo y decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy y cuento contigo. Entonces el tercer eje, José Luis, el tema emocional, es tan importante para llegar a ser profesional. Para que estas oportunidades que tú estás buscando se le puedan lograr a tus hijos, tienes que ser tú como parte de apoyo, porque hay demasiada presión en el ambiente, afuera. Hay demasiados en esas edades, 13, 14, 15, pues todos los amigos que no llegaron al fútbol, pues andan de fiesta, andan de novias, hay demasiadas tentaciones por todos lados, drogas por todos lados, redes sociales por todos lados, que te desenfocan completamente. Para poder llegar a ser profesional tienes que estar realmente comprometido y disciplinado a que quieras llegar. Es una tarea de tiempo completo. Y este tiempo completo es entrenar físicamente, tácticamente, entrenar la mente, tus emociones, y el papá y la mamá tienen mucho que ver. Y si no tienes papá, no tienes mamá, siempre hay alguien que puede ayudar. Y después podemos entrar al tema de nutrición. Alguien que no está nutrido, alguien que no tenga sus tanques de gasolina llenos en los músculos, es muy difícil que pueda desarrollar musculatura, resistencia, potencia, velocidad. ¿Por qué, José Luis? ¿Puedes explicar el por qué es tan importante la nutrición en un deporte de alto rendimiento, de alta exigencia? ¿Cómo van funcionando los tipos de alimentos para que puedas competir a alta demanda, alta intensidad? Claro, hay que entender también, por supuesto, que al menos aquí, por ejemplo, en México, en países de Latinoamérica, Centroamérica, y Norteamérica, por supuesto, ¿verdad? Digamos que las costumbres o hábitos alimenticios que tenemos son muy malos. Ya partiendo de ahí vamos perdiendo, ¿no? Es la realidad, ¿no? Normalmente de repente le decimos al niño, no, tómate una Coca-Cola y un gansito. Gansito es como un pastelito, perdón por el comercial, pero un pastelito acá de chocolate, que le dicen al niño, pues eso te va a dar energía. Entonces el niño de joven empieza a crecer, obviamente, con hábitos y costumbres muy malas, muy negativas, que lejos de ayudar al cuerpo no le ayudan en nada, ¿no? Como bien mencionas, Pedro, cuando uno empieza a entender la importancia en cada uno de los alimentos que tenemos, el grupo de alimentos, ¿no? Los carbohidratos simples, carbohidratos complejos, el tema obviamente de la hidratación, el tema de las proteínas, y qué papel juegan dependiendo en la faceta en la que te encuentres cuando estás, digamos, ya dentro de un ambiente competitivo. Híjole, es que si no lo tomas en cuenta, no vas a poder tener resultados, porque al final del camino tu cuerpo no va a poder rendir a esa máxima exigencia, y sobre todo te expones muchísimo a que haya lesiones, ¿no? Que haya obviamente ruptura de fibras musculares, que haya contracturas, que haya calambres.
y un montón de cosas que se pueden presentar que te imposibilitan poder mantenerte en un tema competitivo altísimo, ¿no? Estos grupos de alimentos, como bien mencionamos, por ejemplo, los carbohidratos simples, que pueden ser obviamente pastas o que pueden ser algún tipo de frutas con alto contenido en fructosa, que nos dan una energía muy rápida para cuando, por ejemplo, vamos a jugar un partido y nos podemos tomar, no sé, un plátano, por decir antes. Eso nos va a ayudar porque nos da un alto índice de glucógeno, o sea, te potencia tu energía, pero la vas a consumir muy rápido, entonces no se queda en el cuerpo, no se queda en la sangre y nos prepara para el partido, ¿no? La hidratación, por supuesto, y la parte, digamos, de carbohidratos complejos y proteínas, que son las que alimentan cuando obviamente tu tanque tienes que llenar un tanque. Supongamos un ejemplo burdo, cuando decimos mañana nos vamos a ir un viaje largo, de una vez le voy a ir a llenar el tanque de gasolina al coche para que no tengamos que parar a medio camino. Hagan de cuenta que es lo mismo que hacemos Eso es lo que hace cuando nosotros comemos carbohidrato complejo, como puede ser la papa, como puede ser el camote, como pueden ser algunos otros alimentos, la avena. El arroz integral frío. Correcto. Las pastas. Pastas, exactamente. Pastas integrales, pastas sin gluten también. O sea, todos estos alimentos, como muy bien dice José Luis, los tienes que comer con 6 horas de anticipación antes, mínimo, con 6 horas de anticipación antes de una competencia. ¿Para qué? Para que esos tanques de gasolina que se llaman piernas, que se van a las piernas, sobre todo a los cuádriceps, isquiotibiales, a los glúteos, a las pantorrillas, ahí es donde se acumula todo este glucógeno, glucosa, se acumula. ¿Para qué? Para que tú puedas tener este rendimiento y que puedas competir a alto rendimiento, ¿ok? ¿Para qué te sirve la proteína? La proteína no te sirve para desarrollar musculatura, no, la proteína lo que hace es ayudarte a reparar esa ruptura de musculatura que tuviste, micro, porque no estás lesionado, pero con esta exigencia de ir, venir, hay micro rupturas. ¿Y qué es lo que hace la proteína? La proteína con sus aminoácidos, la mitocondria, empieza a curar estas células y empieza a hacer que el músculo crezca también. Y como muy bien dice José Luis, el tema de los carbohidratos simples, por ejemplo, en un medio tiempo, está fuerte la competencia, me puedo tomar medio plátano. Claro. Y es un carbohidrato simple que lo asimila muy rápido el organismo, se va muy rápido a la sangre y lo puedes utilizar como un sobretanque, un tanque excedente de gasolina por si está muy alta la exigencia en campo, ¿no? Ahora, hay muchas técnicas de cómo utilizar, por ejemplo, las frutas. Las frutas para recuperarte después de un partido de alta intensidad, porque también hablamos de que la alimentación, la recuperación y el descanso van ligados. ¿Qué pasa después de un partido de alta intensidad? ¿Qué debo de tomar y qué debo de comer después de? Lo primero que tienes que hacer es hidratarte, seguirte hidratando. Y es con electrolitos hechos en casa. Una cucharada a 1 litro, una cucharada de bicarbonato, una cucharada de sal, 2-3 limones, enfrías, agitas y te lo tomas, a traguitos. Ese es el electrolito y con eso no vas a estar hidratado siempre. Pero después de un esfuerzo tan grande, entran todos los cítricos. Me puedo tomar una naranja completa, la naranja, no jugo de naranja, y menos comprado en el súper, que es pura concentración de azúcar. Azúcar. O sea, la fibra que tienen los gajos de naranja, de toronja, de mandarina, esos son el mismo kiwi, que son cítricos, te ayudan mucho al tema de la recuperación. Entonces, te hidratas, recuperas estos minerales, te ayudan a una mayor recuperación y luego viene el periodo de descanso. Este periodo de descanso, si tú le sigues metiendo carbohidratos a tu cuerpo, al niño, tú te lo llevas de aquí, terminó el partido y vamos, y lo llevas a estas hamburguesas famosísimas y le metes carbohidrato complejo y le metes papas llenas de grasa, fritas, y lo único que estás haciendo es cansar su cuerpo. En lugar de que su cuerpo descanse y que le puedas dar pescado, le puedas dar pollo, le puedas dar vegetales, con eso el cuerpo se recupera. Necesitas proteína para recuperar tu cuerpo y sigues con hidratación. Pero normalmente hacemos, por los hábitos, compadre, que tenemos en América Latina, te voy a premiar. ¿Qué quieres tomar? Un helado, un quequito,
un pastel, la hamburguesa no sé qué, una pizza no sé qué tanto. Lo único que estamos haciendo es cansarlos a los niños. Entonces dices, ¿por qué mi hijo no rinde? Y aparte, los ponen 2, 3 partidos, compadre. Sí, claro. El fin de semana. Y se dedican los papás a andar para arriba y para abajo, complaciendo, gastando innecesariamente, malnutriendo a sus hijos y los están exponiendo porque están realmente agotados. ¿Y qué es lo que sucede, José Luis? Con toda la experiencia que tenemos en estos 20 años, lo que hemos visto es, la estadística no miente. De cada 10 niños, 7 abandonan el fútbol, no nada más en México, en muchas partes del mundo, por esta excesiva presión y buscan un gran protagonismo en que sus hijos puedan destacar del resto para poderlo presumir en redes sociales, para decir, mi hijo hizo esto, el abuelo está orgulloso. A ver, no saquemos de contexto lo que es el fútbol. El fútbol sigue siendo un juego de formación para los niños. A los 13 años, cuando brincan este umbral de ser infantil y pasas a juvenil, ahí es donde empieza realmente la realidad competitiva, en donde ya no puedes entrenar 2 veces a la semana. Ya tienes que entrenar de 3 a 4 veces por semana hablando de fútbol. Y tienes que entrenar 2 días más en tren superior para ser un atleta de fútbol. Si no, no lo vas a lograr. ¿Quieres ser un jugador profesional? ¿Quieres tener una beca de estudio? Que hay miles de becas de estudio en todas partes del mundo. Porque lo hemos vivido como papás. Mis 3 hijos se fueron por el fútbol y becas a Europa. Y tengo una hija profesional. José Luis tiene 2 hijos en Estados Unidos estudiando con becas. Y uno quiere ser profesional. Está en el proceso. Entonces, entendemos muy bien cuál es el camino, cuál ha sido, y lo hemos visto con mucha gente. Y mucha gente se queda en el camino. ¿Por qué? Porque se brinca procesos, porque le gana la pasión, deja de ser un juego. Vemos madres de familia sufrir viendo cómo el papá agobia al hijo. Cómo el fútbol saca lo peor de los papás, gritándolo al árbitro, gritándolo a todo el mundo, sacando toda su frustración, todo lo que le está pasando en el día a día, todo lo que él no pudo hacer. Y lo descarga sobre terceras personas, y esto le da una tremenda pena al hijo. No se lo dice, muchas veces no se lo dice, porque a lo mejor el hijo no tiene la confianza, o el papá puede ser duro, agresivo, lo que sea. Entonces, no saquemos de contexto. Si realmente queremos que nuestro hijo llegue, respetemos los procesos, seamos guías de nuestros hijos, llevémoslos paso a paso, no se brinquen los procesos, no es necesario. Si su hijo va a llegar, o su hija va a llegar a ser profesional, es paso a paso, paso a paso. Su desempeño dentro de la cancha, se van a empezar a abrir oportunidades. Ustedes no tienen que llevarlos a ninguna visoría, ¿sí? Se los digo a tempranas edades. Cuando se los empiecen a pedir, y préstame a tu hijo para esto, y lo quiero becar para esto, es el momento de dar un poquito de un desafío adicional, ¿sí? Porque su hijo se está destacando contra el resto. Es el momento de empezar a tomar decisiones, pero no es cargándole la mano de más, José Luis. Sí, totalmente. Volvemos al tema emocional, importantísimo. No podemos creer que obviamente porque nosotros queremos cumplir un sueño, o sea, hablando como papás, tenemos que vernos realizados dentro del desarrollo futbolístico de nuestros hijos, ¿no? Hay que respetar sus procesos, hay que respetar sus tiempos. Además, cada uno es diferente. Podemos tener a lo mejor 3 hijos y a los 3 les gusta el fútbol y cada uno va a ir desarrollando de forma diferente. Hay que entender cuál es el proceso en nuestros hijos, el que están viviendo, la fase sensitiva o la edad que tienen, y en base a eso
obviamente ayudarlos, empujarlos, pero siempre, siempre dándoles esa confianza y estabilidad. Como bien mencionas, muchas veces nos convertimos en los primeros promotores de la ansiedad de nuestros hijos, de que haya una deserción, de que haya un hartazgo, de que haya desconfianza. Entonces, no caigamos en ese error, papás, no caigamos. O sea, permitamos que nuestros hijos se desarrollen, permitamos que nuestros hijos se diviertan, permitamos que nuestros hijos cumplan sus sueños paso a paso y estemos ahí atrás de ellos simplemente como un soporte y un pilar, siempre empujándolos para bien, ¿no? Eso sí, empujándolos, ayudándoles a cumplir sus sueños, pero siendo objetivos, de una forma tranquila. Muchas veces vamos a un partido y de primeras ya uno como papá empieza, oye, hoy toca el que va de líder, ¿eh? Hoy toca que tengas que jugar un partidazo y pues cuántos goles vas a meter. Y a lo mejor lo estamos diciendo de la mejor forma, o sea, nosotros, ¿no? Pero lo que no entendemos es que al niño ya le empezamos, previo al juego, ya le empezamos a cargar piedritas en su... Sí, una presión innecesaria, piedritas en su mochila, ¿no? El niño empieza a escuchar y dice, caray, voy a ir, híjole, sí, me toca que... Entonces, lo mejor es decir, chaparro, disfrútalo, chaparro, diviértete, chaparro, las cosas van a salir bien, has trabajado bien durante la semana, trata de obviamente hacer lo que te gusta, desarróllate, exactamente lo que aprendiste, hazlo ahí, y cuando termine el juego, un simple abrazo, papás, haya pasado lo que haya pasado, haya sido el mejor, haya sido el peor, un abrazo. Con eso, el niño va a estar feliz de la vida, ¿no? Ya si del niño sale un comentario, una pregunta, pues tratar de, obviamente, de responder de una forma, repito, objetiva, ¿no? Oye, papá, ¿cómo me viste? Mi chaparro, pues fíjate, esa jugada la hiciste muy bien. Oye, ¿qué crees que hubiera pasado en esa jugada que a lo mejor pasaste si tú lo hubieras terminado? Oye, al revés, no, esa que terminaste, ¿qué crees que si se lo hubieras pasado a tu compañerito? O sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Por qué no lo hiciste? O sea, pero no como regaño, ¿no? Hemos visto cosas terroríficas, ¿no? Papás que sale el niño y lo primero es, ¿para eso querías que viniera? O sea, ¿para eso querías que estuviera aquí? ¿Para verte así? Por Dios santo. O sea, hay un chiquito, no sé, de 8, 10 añitos. Imagínense ese enfrentamiento, ese confrontamiento con el pilar, con su papá, la estructura primordial, su pilar de vida, su héroe, que le esté diciendo que para qué fue a verlo. Entonces, me está diciendo en pocas palabras, claro, eres una vergüenza para mí. Correcto. Entonces, y no lo estamos haciendo de manera consciente. ¿Por qué? Porque el papá está frustrado. Pero si no te capacitas, pues no puedes pedirle a tu hijo que sea congruente si tú no eres congruente en el decir y en el hacer. Correcto. Entonces, y por último, uno de los temas ya hablamos del tema técnico, ya hablamos del tema físico, ya hablamos del tema emocional, ya hablamos del tema nutricional, que son muy importantes los 4. El tema nutricional va también el tema del descanso. Totalmente. El descanso es, tienes que dormir 8 horas mínimo, y más en las tempranas edades, por todo el tema del desarrollo hormonal, ¿ok? La hormona del crecimiento, para que realmente los picos estos de crecimiento que tengan, los niños tienen que descansar lo suficiente para que se puedan desarrollar a su máximo nivel de acuerdo a su edad. Y el tema de valores, que pues todo tiene que estar, todo está relacionado. Todo está conectado. Lo que los niños ven en casa es basado en imitación. Tú podrás decir misa, ¿sí? Podrás decir misa y dices, tienes que ser disciplinado, tienes que ser íntegro, eres un líder, eres esto, eres lo otro, es lo máximo en la vida. Pero lo primero que estás haciendo, estás llegando a su casa, le piden una ensalada de pollo para el hijo y el papá está pidiendo un combo de hamburguesas con pizzas y chelas para todos. Y nada más el niño es el que tiene que sufrir en este proceso de desarrollo de ser profesional. A ver, ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo? ¿Que no se lo merece? ¿Que no merece una convivencia, un trato igual o un sacrificio igual cuando estás... todo el mundo estamos enfocados en poder apoyar a los hijos? A ver, el que lleva la comida a la casa, el que trae el dinero y el que se para en el súper y el que compra en el súper es papá y mamá. El que pide y el que paga, pues papá y mamá. Normalmente. ¿Sí? Entonces tenemos que ser congruentes, tenemos que vivir eso, tenemos que ser congruentes en el decir y en el hacer. Si nos vamos a dormir nos vamos a dormir, vámonos a descansar todos porque mañana tienes partido.
yo también quiero estar lúcido para poder estar emocionalmente equilibrado y poder apoyarte en dado caso que necesites mi apoyo. ¿Sí? No llegar medio crudo, ¿sí? O crudo y medio, y exploto por cualquier cosa y hago sentir súper mal a mi esposa, a mis hijos, a quien estaba en las bancas, ir a hacer el ridículo en un partido de fútbol gritando al árbitro porque pues alguien tiene que tener la culpa, ¿no? Claro. Entonces, este tema de valores, ¿qué es un valor? Es lo que valoramos dentro de la familia, es lo que valoramos dentro de la casa. Si yo digo disciplina, ¿qué significa disciplina para mí? Yo se lo comparto en la mesa, en la sala, en el carro. Yo le platico a mi hijo qué significa ser disciplina para mí. ¿Qué es ser disciplinado? ¿Qué es ser íntegro? No engañar a los demás. Pero que hay este diálogo, esta conversación de decir, te estoy enseñando para la vida. El fútbol es parte de un proceso de enseñanza para que te enfrentes a la vida. ¿Llegas a ser profesional? Buenísimo. ¿No llegaste a ser profesional? No pasa nada, eres un buen ser humano. ¿Sí? Y se te van a abrir muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque has trabajado muchos valores para ser una buena persona y ser exitoso en tu vida. Eso es lo que te da el fútbol. Acá le pusimos que puede ser un jugador profesional de fútbol, pero puede ser una persona profesional también. Eso es lo más importante, porque saben que es muy probable que un porcentaje muy alto de la población no llegue. ¿Por qué? Porque hay muy poquita gente que llega a ser profesional. Y si le agregamos, ¿cuánto dura una carrera de un jugador profesional? Poco, 10, 12 años. 10, 12 años, correcto. Ok, imagínense, su hijo va llegando, tiene 15 años, 16, 17, 18, ya está en una posición, juega de portero, y hay un portero que está consolidado, llega, está ahí en la fila, está en fuerzas básicas, ¿sí? Y después sube a la Liga Expansión o a la segunda división, y ahí está esperando su oportunidad. Y ese jugador le tapó 10 años, 8 años, su vida, para que ese jugador pueda llegar. O sea, la estadística de que tú puedas llegar a ser profesional, a menos que te vayas y busques oportunidades en muchas partes y en diferentes partes del mundo y le inviertas tiempo y dinero, se te pueden abrir más oportunidades. Pero si estás en tu ciudad local, esperando llegar a ser profesional en tu equipo, como aquí Tigres, Rayados, híjole, ¿cuántos han debutado, José Luis? Que sean regios, o sea, que sean de aquí de Monterrey, que hayan debutado en Tigres o en Rayados y que hayan hecho una carrera. No me acuerdo, honestamente. Y aquí hay 5,5 millones de personas, ¿sí? Entonces, esa es una realidad. Si nosotros no hacemos cosas extraordinarias también, como aparte de lo que hemos platicado, estos 5 ejes, y empezamos a buscar opciones y oportunidades de vida del fútbol en otros lados, ¿sí? Y pagar un precio de irme a una tercera división para foguearme, a una cuarta división en diferentes países que te pueden abrir la puerta, todas esas son experiencias de vida y lo puedes hacer a los 15, 16, 17, 18 años para irte, que vivan solos los chavos, que aprendan a cocinar, que aprendan a transportarse solos, que aprendan a vivir con un presupuesto, que aprendan a ser disciplinados. Todo eso es parte de la vida del futbolista. Y si no llegas a ser futbolista profesional, vas a ser una buena persona. ¿Sí? Que eso es lo que necesitamos en este mundo. José Luis, ¿algo más que quieras compartir? Reforzando un poco este punto, compadre, que dices de los valores. Al final, como bien lo mencionas, el deporte es un medio a través del cual uno adquiere valores, ¿no? E independientemente de lo que pase, como bien mencionas, en nuestra carrera deportiva siempre hay que tratar de respetar reglas. Ya vayamos a otro país, ya vayamos a otra cultura. Si nosotros nos sabemos adaptar, sabemos respetar esas reglas, seguramente seremos siempre bienvenidos, ¿no? Y en este caso también, volviendo al tema deportivo, las formas en cómo se consiguen los resultados, ya sea un resultado para ganar un partido, un resultado para conseguir
conseguir un puesto, si esas formas siempre son buenas, siempre seremos, repito, bien recibidos y seremos bien vistos, ¿no? Si yo gané un puesto en base a mi trabajo, a mi dedicación, a mi resiliencia, a mi solidaridad, de estar ahí y me lo gané a pulso y cuando me llegó lo aproveché, nadie va a poder objetar nada, ¿no? Si yo gané ese trabajo en base a engaños, en base a hacer trampas, en base a darle un dinero allá al entrenador, en base a una serie de cosas, pues obviamente tarde que temprano eso se sabe, porque en el medio futbolístico la verdad es que se sabe, o sea, también es un medio que todo se sabe, pues al final se te van a cerrar puertas, ¿no? Y va a terminar tu carrera y pues vas a continuar siendo, en este caso, José Luis Puente para toda la vida. Y ese José Luis Puente ya va a tener obviamente una marca ahí atrás, ¿no? Entonces, seamos gente de bien, ¿no? Basémonos en valores, basémonos siempre en respetar reglamentos, basémonos en conseguir las cosas de acuerdo a las formas de vidas y eso nos va obviamente, repito, como bien mencionas Pedro, a permitir llegar a cualquier lado y pararte con la cara en alto sin saber que nadie te va a poder decir más nada, ¿no? Y eso es bien importante, porque repito y como bien lo mencionas, al final nuestra carrera futbolística termina, pero nuestra vida va a continuar y nuestro nombre y nuestra esencia y nuestro ser es lo único que tenemos. Más allá si en algún momento podemos tener dinero, si no lo tenemos, podemos tener buena ropa, podemos tener un auto, nuestra esencia y nuestro ser, eso es lo que siempre nos va a marcar. Y esperemos que el fútbol, en este caso, sea un modelo que nos permita tener esos valores y esos medios para llegar, ¿verdad? Ese sería, digamos, el mensaje. Pues muy bien, pues muchas gracias. Aquí les compartimos desde nuestro punto de vista cuál es la manera de que puede llegar a ser profesional. No estamos inventando el hilo negro, lo hemos visto con mucha gente, lo hemos visto en carne propia con gente de nuestra familia. Lo hemos visto también con muchos jugadores profesionales y exprofesionales que también participan con nosotros en algunas ligas con las que juegan acá. Tenemos muy buena amistad con ellos y todo ha sido trabajo de sacrificio. Nada ha sido de que me lo gané o, como dices, di una lana y me dieron oportunidad. Aquí no hay casualidades. Aquí el tema es trabajas de manera inteligente, cuidas estos 5 ejes y tienes una mayor probabilidad que el resto de poder llegar. El gran problema es que de cada 10, 7 a los 13 años se quedan y se quedan muchos de estos chavos, se quedan muy frustrados y luego viene un tema ya de rencor a los padres, de que no lo apoyaste, y frustrados y división de familias, todo esto. ¿Por qué? Porque hubo una presión excesiva innecesaria y se rompió la familia por un tema que empezó como un juego, lo llevaron al límite y rompieron esta relación. Entonces, les decimos la experiencia que vemos, ¿sí? No somos todólogos, pero sí vemos muchos casos porque nuestra vida es aquí, en el campo de juego, en el campo de fútbol, ¿sí? José Luis, tú todos los días entrenas con chavos que tienen familias, yo todos los días estoy en el medio del fútbol y escucho todas estas historias de terror, que es que el fútbol ha dejado de ser un juego, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias José Luis, gracias por este segundo podcast y próximamente los volvemos a invitar a Detrás del Balón en Futex 360. Al contrario, gracias, saludos.